Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario, y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Gracias, Ricardo, por venir a tomar un cafecito acá con nosotros. Muchas gracias a vos y bueno, y a todo el equipo por la invitación, digamos. Es para una charla de café, vamos a hablar de la vida y de lo que vaya surgiendo, y te pone a vos en un lugar, digamos, que veníamos charlando recién, te vas como acostumbrando también a estar del lado delante de las cámaras. Durante muchos años estuviste detrás. ¿Cómo te sentís en ese cambio de rol? Es nuevo, pero está bueno. No es que me gusta, o sea, tampoco me desagrada, me voy acostumbrando. Sí. y bueno, y utilizo para estos espacios o cuando me invitan para hablar de cosas que a todos, digamos, nos preocupan o a veces a algunos nos ocupan. Entonces, ¿sentís que parte de... Ahora vamos a ir desandando el camino de a poco, ¿no? Pero ¿sentís que parte de la filosofía de vida que vos llevas adelante también implica la responsabilidad de divulgarla, de darla a conocer? En mi caso sí. En mi caso por ahí fue bastante particular desde el momento que decidí vivir de otra manera y hacerme cargo de ciertas cosas que no veía que se hacían bien. Entonces hice mi casa y la construí de manera natural. Cuando me mudé empezó a venir mucha gente, arquitectos, gente, grupos, y dije, uy, acá hay mucho para hacer. Yo pude hacer algo, concretar algo que mucha gente tal vez estaba en la búsqueda. Entonces dije, bueno, ahora arranco y ¿qué hago? Y empiezo a mostrar la casa. Entonces empezamos a armar grupos, talleres, bueno, y sigue creciendo. Entonces es como, yo me lo tomé como una obligación y un deber contarle a la gente y mostrarle que ese cambio que todos queremos por ahí hacer, o que muchos, porque son mayormente parejas o matrimonios jóvenes, con hijos o con hijos en camino, que quieren hacer otra cosa. Entonces dije, bueno, esto está bueno para comunicarlo y para hacer algo al respecto. Seguro, demostrar que se puede, ¿no? Demostrar que se puede, claro. Que a veces, no sé, hay muchas cosas que quedan como en el mundo de las fantasías o de lo que lindo sería que, pero solamente es cuestión de dar el pasito en el sentido correcto y tener la valentía también de pagar los costos que eso implica. Digo, como cualquier decisión en la vida, hay que pagar costos. ¿Vos sentís que tuviste que pagar muchos costos? Y pagás costos en el sentido de que no hay experiencia acá en la zona en este tipo de construcciones, por ejemplo. En eso sí pagas un costo, porque sos el primero. Entonces vos invertís tu tiempo haciendo talleres, capacitándote, capacitando mano de obra, prueba y error. Bueno, gracias a Dios no tuve muchas pruebas y errores, fueron muchos aciertos, pero mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, ay, cómo me gustaría, pero no llega. No puede. Y después lleva, más allá de fuerza de voluntad, tener fuerza de voluntad para decir, bueno, esto que tengo en la idea, lo hago. Entonces, esto que te decía recién, lo pude hacer y digo, bueno, quiero tratar de acompañar o asistir a esas parejas o esas personas que quieran construir de esta manera. Cuando hablamos de el tipo de construcción que vos llevas adelante, hablamos también de una forma de ver el mundo, ¿no? ¿O es una técnica de construcción y no más que eso? En realidad es una técnica de construcción. Vos decís, bueno, a ver, yo quiero hacer mi casa y cuando me propuse hacer mi casa, mi hija era chica, vivía en la costa, en un departamento y dije, quiero verde, quiero espacio, como lo tuve siempre en mi vida, quiero un jardín. Entonces empezamos a ver, bueno, elegimos Santa Clara y digo, quiero construir mi casa de otra manera. Y ahí empezaron los materiales naturales, la bioconstrucción o la construcción natural. Cuando vos vas viviendo de esa manera, empiezan a cambiar las cosas. Claro, porque una cosa trae la otra. Claro, la construcción natural, como bien dice un maestro que tengo de la construcción natural, dice, es una excusa. A la larga el cambio es mucho más profundo. Entonces al hacer el cambio mucho más profundo, vos decís, bueno, empezás con la casa y después te das cuenta que estás desperdiciando mucha agua, entonces haces un tratamiento de aguas. Después te das cuenta que sí, si tengo parque hago una huerta. Entonces haces la huerta y usas el agua de lluvia para regarla y empezás a separar los residuos correctamente y empezás a darte cuenta cómo vivís, porque a la larga es eso, te lleva a un cambio de vida, pero en el sentido de hacerte más responsable del espacio que ocupás. Y también cuando uno es padre, en mi caso mi hija tiene 6 años,
vos ves y decís, bueno, yo le estoy enseñando esto. Claro. Estoy demostrando que esto se puede hacer, claro. Y eso es lo que te lleva a decir, bueno, día a día yo aprendo todos los días, porque me quedan 1000 cosas por hacer y por cambiar. Pero te das cuenta que la forma en la que vivís es mucho más natural y vivís con menos también. Bueno. Vivís con menos necesidades, claro. Y ahí vamos a la parte material. ¿Cómo te va? ¿Qué vas a tomar, Ricardo? Un cortado de jarrito. Y un café chico, por favor. Muy bien. Cuando vos dijiste, voy a construir mi casa y quiero que sea diferente o quiero llevar adelante otro tipo de cosas, ¿de dónde surge esa, digamos, no a todo el mundo le aparecen esas inquietudes? ¿Lo habías visto en algún lado? ¿Lo sentías como una necesidad? ¿De dónde salió eso? En realidad surge, lo primero que me surge a mí es cuando nace mi hija, es empezar a preguntarme un montón de cosas. Entonces, bueno, ¿cómo la educo? ¿Cómo la crío? ¿Qué le enseño? ¿Qué ejemplo me convierto yo en ejemplo? Y eso que nunca hice las cosas mal, digamos. En este caso fue tomar más responsabilidad. Y en esa búsqueda de un montón de cosas, donde uno ve que hay muchas instituciones, por no decir todas, que no funcionan correctamente, entonces vos ves la educación de una forma y decís, ¿qué hago? En esa búsqueda empezó la construcción natural y llegó la construcción natural, donde empecé a averiguar, empecé a mirar videos y hice talleres y dije, bueno, esto es lo mío, porque acá puedo ser coherente. Claro. Puedo hacerme responsable, por ejemplo, del impacto que genero, del impacto claro. ambiental. Puedo hacerme responsable de la forma en que yo construyo y le vuelvo a demostrar a mi hija cómo construir. Entonces era una respuesta a un sinnúmero de cosas que la verdad que estuvo bueno. En realidad siempre lo pensé, nunca había pensado en construir, de hecho, claro. Nunca. A la larga terminé construyendo a la misma edad que mi viejo terminó haciendo su primer casa. Claro. Es muy loco eso, pero vos a la vuelta te das cuenta que tenés algo para hacer. Entonces ahí surgió la vivienda, la construcción y bueno, y después empezaron un montón de cosas. Y antes que arrancara eso, ¿ya estaba el germen del Ricardo que luego iba a dedicar su vida a este tipo de cosas? No. ¿Era un tipo que consumía y tiraba? No. Siempre fui responsable en ese sentido. Ajá. No me considero un ecologista, digamos, pero siempre fui un tipo responsable. Ajá. En el sentido de mi forma de vivir y de un montón de cosas. Esto fue un paso superior, nunca me lo había planteado. En el momento de hacer mi casa, me di cuenta que, claro, que se generaron muchas cosas. Se generaron en la gente al yo mudarme. Con la arquitecta decidimos armar un grupo. Hoy en día es una ONG que ya lleva 3 años, que da talleres, capacita. Hicimos un congreso, estamos haciendo una capacitación en un barrio. Se hizo un taller donde se capacitaron 42 personas, no solo de todo el país, de Ushuaia, de Uruguay, vinieron a capacitarse con 6 capacitadores de todo el país. O sea, había mucho por hacer y es lo que estamos haciendo. Entonces a mí me encontró de sorpresa. Mi idea principal era ir a vivirme más tranquilo. Claro. Y no fue así, o sea, yo me fui a vivir a mi casa y empezó a caer gente. Tranquilo no. Y dijimos, no, tranquilo no. Hicimos talleres en casa donde había 40 personas haciendo talleres de construcción natural. En principio venían entusiastas, después empezaron a venir arquitectos, ingenieros, profesionales. Entonces empezó a armar toda una cuestión que no fui ajeno a poner mi cuerpo y el conocimiento que había adquirido al servicio de la gente que quería construir de esta manera. Vos que estás ahí en contacto con gente que tiene esa inquietud, esa iniciativa, ¿cuál crees que es la búsqueda de esa gente? Y la búsqueda a la larga, en definitiva, creo que es el cambio. Y creo que es un poco dejar de depender o que el resto de la gente te diga cómo tienen que ser las cosas. Vivimos condicionados directamente. Entonces, cuando vos ves que podés hacer tu lugar en el mundo, tu espacio, tu casa de otra manera, empezás a depender menos y empezás a no creer algunas cosas que te venden como buenas. Y te empezás a hacer cargo también. Lo que es hacerse cargo, vivir de una manera y decir, bueno, a ver, hoy corto el pasto y estoy mediodía cortando el pasto. Tengo una huerta y bueno, me levanto temprano a regar, me levanto a hacer un montón de cosas. Entonces, a la larga, creo que la gente no está conforme del todo con la forma en la que se vive. Y también, bueno, esto que yo digo de los hijos, de tener hijos, de hacerse responsable de los hijos que uno tiene, también es un tema. La educación es otro tema. La verdad que uno ve que todo va cambiando rápidamente y que nosotros tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. No se educa de la misma manera que se educaba hace 20 años y ni hablar de 40. Entonces, también la familia tiene que tomar otro rol. Y ahí es donde también acá se responde de una manera interesante, enseñándole, por ejemplo, a hacer huerta a tu hija. Y eso creo que está bueno. Un caso que pasó, que una vuelta lo conté, había un amigo en casa hablando de la construcción, dice, pero esto lleva mucho trabajo. Estaba mi hija y mi hija le dice, no lleva mucho trabajo. Claro, mi hija con 4 o 5 años, yo nunca le demostré a ella que llevaba mucho trabajo.
ella lo ve como algo natural, que su Claro. padre hizo su casa, como pasaba hace 2 generaciones atrás, no vamos muy lejos. Sí. Entonces eso creo que está bueno en el qué le damos o qué le mostramos a nuestros hijos todos los días. ¿Sentís que en algún punto se contrasta con la vida, digamos, convencional que muchos de nosotros llevamos? Que hoy hablábamos de los costos, ¿no? De los costos no económicos que se pagan por, en algún punto, salirse del sistema, al menos parcialmente, digamos, no se te ve un tipo totalmente salido del sistema. Para nada. Pero digo, se pagan costos no económicos también. Sí, creo que sociales incluso. Sí, también. bueno, ni hablar. Cuando yo empecé con esta idea de construir de manera natural hace 5 años, nadie daba 2 pesos. ¿Qué le me pasó a Ricardo? criticaban. Mi viejo era uno primero que decía, ¿qué le pasa a Ricardo? Que está así, está loco. Con el paso, así amigos, arquitectos, era una locura. Y yo seguí porque estaba convencido. Bueno, hoy en día pasaron 4 años y pico desde que arranqué a construir, 3 años y medio casi que vivo en mi casa, entonces me doy cuenta que esa locura no era tan locura. Sí. Y lo que pasa es que la gente, a ver, yo lo veo hoy en día así, pensamos de una manera, a veces sentimos de una manera, podemos hablar de esa manera, pero no llegamos a actuar de la misma manera. Entonces lo que la gente se traba es en eso, entonces empiezan los prejuicios y el mejor costo o el primer costo, el más caro, es el prejuicio de la gente y la crítica, porque te critican porque vos vas a hacer algo distinto. A la larga termino dándose cuenta que era distinto, pero que no es ilógico o irreal. Eso es uno de los costos que se pagan en un principio. Y después también a uno le cuesta. A ver, cuando vos estás en un entorno natural o te levantás a hacer huerta a la mañana y bueno, tener que venir, son pocos kilómetros hasta Mar del Plata, Sí. el caos, bocinazo, tránsito y todo, es como que te empieza a chocar, porque vivís de una manera más natural. Claro. Entonces eso también es un costo que uno, digamos, se va acostumbrando, me parece. That's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise in the morning. Mientras te pregunto, pues tomar el café, así que pregunto largo, mira si querés. No, digo, en algún momento se hicieron incompatibles, ¿no? Esa vida, yo la llamo convencional, digo, suena difícil porque una es convencional y la otra sería, no sé, heterodoxa. Pero digo, cuando vos tenías una vida urbana, digo, un trabajo urbano, y de pronto se hizo incompatible las dos Sí. cosas, o quisiste dar el salto. Sí, en realidad, bueno, yo trabajé 14 años en el diario La Capital como reportero gráfico y en realidad, por más de que los medios cambien y cada vez vemos que cambian más, ya no se hace periodismo, se hace prensa. Prensa del que te paga. Eso es fácil de entenderlo, pero cuando yo lo entendí, yo ya no me sentía bien. De hecho, había empezado a hacer en mi vida cambios que podía ser más coherente y estar más tranquilo. Entonces, cuando esos cambios empezaron a pasar, dije, bueno, ya no disfruto de este trabajo, y empiezo a buscarle la vuelta por otro lado. Y ahí lo hice, no es que me cambió la vida y me vi a Santa Clara, no me cambió mi vida a hacerme una construcción sustentable, ecológica, natural. Todo va cambiando y es un proceso de sí, búsqueda. claro. Cuando uno decide y puede hacer lo que tiene ganas de hacer y lo que siente, empiezan a cambiar más factores. Hay un factor bien terrenal, bien así capital total, que tenías un sueldo a fin de mes. Sí, que te da bueno. una garantía, una tranquilidad, una estabilidad, a lo cual renunciaste solito. Sí, propia renuncié solito. voluntad. Sí, renuncié solito. ¿Y ese vértigo? Y ¿Cómo lo ese manejaste? vértigo, sí, fue un poco tirarse a la pileta, pero, a ver, no fue tirarse a la pileta, fue tomar una decisión de decir, bueno, a ver, no me siento bien haciendo lo que hago. Bueno, pero hay mucha gente que vive toda una vida haciendo algo que no quiere Ahí hacer. están los miedos y esa cuestión de no poder hacer lo que decimos. Vos hablás con la mitad de la gente y más de la mitad de la gente va a querer cambiar su trabajo, seguramente. O va a querer, no sé, poner un chingo en la playa. Y no se animan a hacerlo. Entonces yo, me parece que lo que pude hacer es eso. 2x3, de hecho en estos días recibo por ahí llamados de ex compañeros de trabajo que me preguntan a ver cómo hice. Hace 2 años Claro. que renuncié. Mucha gente te encuentra y te dice, qué bueno, ¿quién pudiera hacer lo que Claro, vos hacés? claro. ¿Quién tuviera la vida Sí, que vos tenés? sí. ¿Y vos qué respondés? Podés hacerlo, depende de vos, no depende de otra persona. La construcción natural también responde a eso, a una forma de construir, a una forma de vivir, impuesta por la sociedad, por modelo o por nosotros mismos. Cuando vos rompés un poco eso, rompés todas las estructuras. Entonces ya es normal. La gente no se anima. Entonces lo primero que hace es criticarte. Sí. Primero te critican, porque vos sos distinto, vos estás loco. Igual tengo 40 y estuve siempre loco, siempre hice lo que quise, siempre trabajé y siempre
no me amoldé a las estructuras, a las doctrinas, digamos, Convencionales, familiares claro. o convencionales. Siempre hice lo que quise. Pero lo hice bien y laburé para eso. Entonces, a la larga, los resultados están. Sí. Pero me parece que la gente no se anima a dar ese paso, Sí. no lo puede dar. Primero la crítica, después la envidia. Primero la crítica, después la envidia y la tercera es la mejor. Ah, vos porque tenés suerte. ¿Qué suerte tenés? No, ¿qué suerte? Me deslomé para hacer mi casa, no es suerte. Ah, mirá qué lindo tener la play. Y sí, lo cuido. Entonces hay un montón de cosas que siempre hay como excusa, digamos, ¿no? Sí, vivimos rodeados de excusas que y en muchos casos nos autoimponemos como para quedarnos en nuestro confort, ¿no? En Nuestra nuestra zona de confort. zona de confort, La zona de confort que vos elegiste romper. Yo elegí romper y claro, vivís mucho más tranquilo. Obvio que vivís más tranquilo. Entonces todavía me estoy purificando, por ejemplo, no miro televisión, no escucho radio, hace 2 años ya. Entonces, Sí. es como Para lo que hay en la televisión igual. no sé, pero a veces, viste, voy a alguna casa y empiezo a mirar así y parezco, viste, una persona que Claro. nunca vio televisión, pero como tipo el campo. No, no es así, es que quiero descontaminarme. Trabajé Sí. 14 años en los Claro. medios de comunicación, todavía sigo haciendo algunas colaboraciones, algunos trabajos. Sí. Bueno, y como efecto colateral o algo que surgió, imagino, de una manera natural, tiene que ver con la docencia, ¿no? Es como que vos Sí. naturalmente tuviste que empezar a transferir un poco ese conocimiento que ibas Sí. adquiriendo, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Eh, Con estar en ese lugar también, ¿no? Sí, está bueno. En realidad, bueno, yo doy clases de fotografía, por ejemplo, en la Escuela de Artes Visuales hace 3 años, Ujú. lugar donde estudié, me formé y después adquirí mucha experiencia y tengo esa cuestión de docente de que me gusta enseñar. Con la construcción natural fue raro porque yo lo que tenía era experiencia. Claro. O sea, yo empecé a leer, a tomar talleres y apliqué esos conocimientos. Entonces yo lo abordo desde la práctica. Claro. ¿No? En teoría sí, leo un montón, aprendo, me capacito, pero también hago mucha experiencia. Entonces transferirle por ahí o compartir la experiencia con un arquitecto que tiene estudio y título, a veces me Claro. resultaba complicado. Yo tenía la parte práctica y ellos tenían la parte teórica. Entonces ahí pudimos fusionar bastante bien, por ejemplo, en la ONG en Arquinatural, donde damos talleres, capacitamos, damos charlas, tenemos un montón de actividades. Ujú. Se nos ha convocado del municipio para participar en festivales, en exposiciones, en charlas, y eso creo que está bueno porque todo va a generar conciencia, Claro. que la gente sepa de qué se está hablando. Hoy en día se replantean espacios verdes, se replantean un montón de cosas, y esto también responde a eso. Entonces es como que hay mucho, digamos, por hacer. Y es lo que me llevó a mí a decir, bueno, voy a compartir lo que aprendí. Ujú. Pero al principio sí era como muy raro, era rarísimo para mí. Pero digo, si yo lo único que hice me hice mi casa, yo Claro. no sé un montón de Claro. cosas. Pero creo que está bueno. Y bueno, la verdad que me gusta y me siento bien cuando podés, no digo ayudar, pero acompañar al Ujú. otro en ese proceso, digamos, de construir su ¿Sabes casa. que charlando con vos, siento que sí, que tenés esa voluntad de transferir tus conocimientos, de derramar de alguna manera lo que vos fuiste aprendiendo hacia los demás, para que si a vos te funcionó, que les funcione a los demás, pero no siento que tengas esa postura extrema de, como, voy a usar una palabra un poco que tiene mucha carga simbólica, como evangelizar No. tu forma de vida y convencer a los demás. No percibo eso. No, es que no pasa por ahí, porque ser extremista no es bueno. No, para nada, los extremos nunca son buenos. Entonces, si uno quiere hacer un cambio y que lo haga. Yo hice esto, a mí me dio resultado. Yo hoy en mi día vivo, siempre fui un tipo feliz, alegre, contento y contento con lo que hacía. De hecho, cuando dejé mi trabajo y mi carrera, digamos, porque de 14 años como reportero gráfico, creo que 7, 8 fui jefe de fotografía, lo dejé por amor a la fotografía. O sea, amaba más la fotografía que mi trabajo. De hecho, una de las cosas que me pasa hoy en día es que estoy volviendo recién ahora a disfrutar de la fotografía. Claro. Por haber trabajado 14, 15 años a full. Entonces cuando trabajas, y digo, bueno, ahora estoy empezando a disfrutar de la fotografía y la docencia también está Sí. bueno en ese caso. Pero sí, ser extremista no está bueno, porque uno dice, voy a cambiar todo. No, es un cambio. Vos lo haces o no lo haces. Capaz que una persona puede venir y decirte, che, mira, yo quiero hacer una casa y bueno, hacela. Sí. Depende de vos. Y cuando alguien viene y te dice, mira, la verdad, voy a hacer una casa, pero la voy a hacer con metodologías convencionales y Y está bueno. Lo que pasa que hay muchas cuestiones que tienen que ver no solo con los materiales, sino con la forma en la que se está construyendo. Ujú. Entonces, cuando por ahí la gente entra a tu casa, no se ve el cambio de temperatura, por ejemplo. Hoy hizo 28, 29 grados, yo llegué a casa a las 4 y pico de la tarde y entro hacía 18 grados y la gente no puede entender. Claro. Porque obviamente que no tengo aire acondicionado, tengo paredes de 40 centímetros de espesor,
sin contar los revoques, doble vidriado hermético, un techo verde. Entonces la gente dice, ¿pero qué es esto? Esto es una eficiencia energética por cuestión de aislamiento, de materiales y un montón de cosas. Entonces podés construir con materiales convencionales. Yo llamo tradicional a la construcción natural, porque es la tradición, no es tradición. Lo otro es convencional. That's the time, I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her. ¿Sentís que cuando la gente, o parte de la gente, va a tu casa, espera encontrar otra cosa? Digo, va a encontrar la casa hippie absolutamente extrema, y no, y se encuentra doble vidriado hermético. Sí, es como no hizo las paredes de botellas. Eso tiene que ver mucho con la idea que nosotros nos hacemos de cuando hablamos de construcción natural, de barrio y de todo lo demás. Y creo que mi casa un poco generó eso. Generó, sí, como 2 plantas. Claro. ¿Cómo? Tiene 2 pisos, tiene 3 habitaciones, un baño increíble, separado, qué sé yo. Entonces la gente como que se le rompen esos prejuicios y esas estructuras que tenemos en la cabeza. Después sí, la gente entra acá y dice, vos que sos ecológico. No, yo no soy ecológico. No, pero entonces la gente, los vecinos, el de enfrente, el turista que dice, no, porque yo quiero hacer un tratamiento de agua. Entonces le explicás y te recontra agradece, ¿viste? Y se van con la idea. Y también se puede hacer mix, digamos. Uno puede tener una construcción convencional, pero hacer un sistema de recupero de agua o alguna otra, el tipo digamos, que implementar dijo, alguna cosa. Claro, el tipo que me dijo, vos sos ecológico, no, bueno, le expliqué el tratamiento de agua, el biodigestor, todo lo demás. Yo voy a construir con ladrillos, bueno, construir con ladrillos comunes si los tenés, pero hacer una cámara de aire. Eso te va a permitir tener una mayor aislación. Entonces el tipo se quedó pensando, ¿y qué gano con eso? ¿Y qué ganás? Te vas a ahorrar un montón de gas en invierno. Si es que tenés suerte de que pase el gas por tu casa en Santa Clara. Detalle. Entonces, qué sé yo en mi casa hoy en día gasto entre 500 y 600 kilos de leña al año, porque tengo una estufa rusa que es con ladrillo refractario, es la única calefacción que tengo. Claro. Hay gente en Santa Clara, en Atlántida, debe pasar lo mismo en el bosque, que gasta 1000, 2000 kilos o por semana o por mes. Claro. ¿Entendés? Entonces, no solo es la forma en que construís el diseño, es el envolvente. Si el calor que vos generás adentro se te va a ir por la ventana, no sirve. Y es lo que pasa en todas las construcciones. Nos queda poco tiempo, pero hay también un prejuicio al revés, algo lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Digo, desde aquellos que llevan adelante esa vida, sí llevada tal vez a un extremo, donde te ven de camiseta blanca. Y sí, obvio, yo por ahí lo digo y me río porque a mí me critican de todos lados. Me critican porque me hice mi casa de construcción natural y tal vez esa persona que está en contra del sistema y que construye en contra del sistema, y me parece que no hay que estar en contra de ningún sistema, el sistema lo hacemos todos nosotros, entonces vos podés vivir de otra manera, entonces siempre vas a recibir críticas, ¿entendés? Porque me han criticado por ahí que hice mi casa con plata. Claro. Y bueno, sí, invertí en mi casa y trabajé yo en mi casa, que no puedo tener una construcción natural hecha con un bienestar, digamos, con confort, con espacio. ¿Por qué no lo puedo hacer? Entonces te critican de los dos lados, pero bueno, la crítica está buena. Como la francesa, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Está bueno que te critiquen. De última, qué sé yo, está ahí. Vos vas y lo ves. Pero sí, pasan un montón de cosas y anécdotas hay un montón. Como en tantas cosas, a veces es como que hay que encontrar los espacios, ¿no? En las puntas a veces las cosas se complican, pero encontrar también el lugar en donde vos te sentís cómodo, ¿no? Claro. A lo mejor, digamos, vos no te sentirías cómodo ni en un extremo ni en el otro. Ni en el otro, porque también todo tiene que ser paulatino y al ritmo que más o menos uno lo pueda llevar. Uno dice, no, yo me voy, renuncio y no hago nada. No, tenés que vivir de algo, tenés que hacerlo. Entonces los pasos son por ahí de a poco y cuando lo haces de a poco y lo haces bien, también creo que una de las cosas que hay hoy en día que necesitamos todos es un poco predicar con el ejemplo, un poco poder hacer lo que estamos diciendo. O hablar es muy lindo, hoy en día hay información en internet, hay de todo. Ahora nadie hace nada, todos son críticas. Entonces cuando vos te convertís en un ejemplo, por ejemplo, yo lo hago por mi hija, una de las grandes cosas que me lleva a decir, bueno, sí, esto a veces se complica, pero yo le estoy demostrando a mi hija cierta coherencia y mi hija lo está viendo y lo ve todo el tiempo. Entonces eso es lo que me parece que la sociedad y los jóvenes necesitan. El tema de la docencia, la verdad que es importantísimo y más en la juventud. Los pibes no tienen valores, pero tampoco nosotros como adultos nos planteamos qué le estamos mostrando. O sea, cuando estás criticando todo el tiempo, cuando te estás quejando de tu propio trabajo, ¿qué estás haciendo? Te estás criticando tu trabajo. Tu hijo te está viendo y te está diciendo, pero como mi papá termina siendo un infeliz porque critica el trabajo que tiene. Entonces cuando vos podés hacer realmente y decir, mira, ¿por qué dejaste de hacerlo? Porque no lo disfrutaba.
Entonces la gente termina diciendo, ¿cómo que no lo disfrutas? Como No si lo el trabajo disfruto. no es para disfrutar, es para ganar plata. No, pero podés hacerlo, podés disfrutar de otra cuestión. Entonces ya me parece que la juventud necesita un poco eso, necesita creer y ver que lo que estás diciendo lo estás haciendo. Y eso, cuando se genera eso, la verdad que está buenísimo. Participé hace un par de semanas en un par de charlas en colegios y con chicos de cuarto y quinto año, cuarto, quinto y sexto, en 2 colegios distintos. Y la verdad que cómo los chicos tomaban y cómo te desafiaban preguntándote me pareció increíble. Es uno de los proyectos que tengo para el año que viene, poder... Hay como esperanza, ¿no? Cuando hablas Claro con que los sí, chicos sí, que porque el tienen pibe una- te pregunta, yo estaba hablando de la separación de residuos, estaba hablando. El pibe me dice, perdóname, dice, vos sos así, dice, fuera de tu casa. ¿Cómo? Le digo, claro, me dice, vos me hablas que en tu casa haces eso y fuera de tu casa lo haces. Sí, le digo, yo fuera de mi casa, yo no me voy a saber que abajo de la ventanilla tiene un papel. Claro. Lo guardo y si es papel lo pongo en un lado, qué sé yo. Y le contesté, le digo, yo me acuerdo cuando era chico, iba con mi viejo a la playa, íbamos a pescar y tirábamos a la calle, vamos a juntar los papeles y la basura que hay en la playa. Y estamos hablando hace 20 y pico de años, 30 años, no ahora que hay 20.000 veces más mugre Sí, en todos lados. sí. Y eso es una cuestión cultural. Entonces cuando mi viejo me educó así, yo quiero educar a mi hija de la misma forma. Entonces podés hacerlo y podés mostrar lo que estás haciendo. Si no, hablamos y no hacemos nada. Entonces a mí, esto que me preguntabas en un principio, cómo me siento yo estando frente a la cámara, y la verdad que tengo la responsabilidad de explicar por qué hice las cosas que hice. Entonces puedo hablar porque lo hice. Claro. No podría hablar de algo que no hice, por lo menos yo. Bueno, se nos terminó el programa, ¿eh? Tengo algunas cosas para darte antes que termine. Esto es para disfrutar. con Para tu disfrutar, hija. sí, con Tu mi hija, obviamente No que sé si sí. lo querés compartir con ella o te Sí, lo no, querés comer solo. lo vamos a comer con ella desde ya. Bien, vamos a dejarlo por acá. Y tengo otro regalito para darte. A ver, fíjate. Sí, te conocen, ¿eh? Te conocen, hablaron de vos muy bien, por supuesto. Vamos a dejar por acá. Mira qué buena. Bueno, ahí estás vos y estás Sí, estoy la yo, tan nombrada. Y está mi hija. qué bueno que está esto. Sí, esto, creo que ya estábamos mudados y estábamos, qué linda foto, estábamos, construyendo la casa. Y ella obviamente participó y me ayudó siempre. Pero me parece que está bueno esto un poco que hablábamos, ¿no? Construir de otra manera, construir vínculos, construir, no sé, hasta, qué sé yo, ojalá se pueda construir muchas cosas. Pero creo que compartir la construcción de tu hogar con tu hija es una de las cosas más linda que hay, así que no, está muy... Bueno, ahí te queda el recuerdito, ¿eh? Para que lo Claro. cuelgues por ahí en algún lugar. Buenísimo. ¿Eh? Bueno, muchas gracias Ricardo por haber venido a charlar con Gracias nosotros a un vos ratito. por la invitación y Hasta bueno, por el cualquier espacio momento. también para hablar de estas cosas que me parece que están buenas. Dale, gracias. Freedom is a word I rarely use without thinking. Without thinking. Of the time when I've been low.